Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y al contrario, yo creo que para la comisión es más bien agradecer el que hayan escogido este espacio para poder estar aquí en esta mesa de análisis. Nosotros ya habíamos hecho una primera con resultados de la Ciudad de México, como se hicieron en casi todas las entidades federativas. No, pero platicando exactamente con la Dirección Ejecutiva de Educación y con las personas involucradas del Instituto Nacional Electoral, se pensó en seguir dándole vuelo al análisis de esta consulta. Déjenme plantear rápidamente tres cosas. Lo primero, que tiene que ver con el reconocimiento de una consulta que no tiene comparativo en el país, en ningún espacio, ni educativo, de ningún lado, y es esta consulta infantil y juvenil, que pues bueno, ya lleva más de 20 años operándose. Eso a un país donde pasan 6 años o a veces 3 si estamos en un municipio y las cosas cambian, ¿no? Es importante reconocerlo porque es un esfuerzo continuado que nos permite, como bien lo decía Patricia, hacer comparativos y ver cómo vamos mejorando. Durante todo el año pasado tuvimos la oportunidad, las instituciones aquí presentes, falta Mónica, de formar parte de un comité técnico que hizo evaluaciones sobre lo que igual como comentaban, qué le falta, qué le hace falta, cómo podríamos avanzar, cuáles eran los grandes retos de esta consulta. Lo primero, y que tenía que ver con la cobertura, era, hubo algunos ejercicios, si ustedes se acuerdan, que se dejó de estar el día de la jornada electoral y se pasó a las escuelas. Pues no, porque de entrada los niños y las niñas, como cualquiera de nosotros, si a nosotros nos dijeran ahorita les voy a hacer un examen, les aseguro que además como traemos ese chip, cambiaríamos toda nuestra posición hasta nuestra corporalidad, porque entonces vamos a ver que entonces vamos a empezar a tomar apuntes, porque saliendo les voy a preguntar, ¿no? Y entramos a otra lógica, y entonces hacer una consulta donde pretendemos que los niños y las niñas y los adolescentes participen de manera lo más abierta posible, pues se dificulta, ¿no? Igual pasa con, de todos modos, haciéndolo en la calle, porque van con los papás, van con el adulto, ¿no? Entonces también ahí hay cosas que tenemos que cuidar, pero definitivamente el no hacerlos en las escuelas, que nos aseguraba, entre comillas, una población mucho más cautiva, pues era algo que tenía que seguir en continuo. La calle es donde hay que hacer, el espacio público es el que hay que retomar. Lo otro tiene que ver con estos mismos ejercicios que todavía se quedan cortos, porque como ya lo dijeron quienes me antecedieron en la palabra, el asunto de no es que aquí estemos los expertos, los institucionales, hablando de lo que dicen los niños y los adolescentes, sino cómo hacemos para que esto que dijeron y esto que esté planteado en esta como en otras consultas se les devuelva. O sea, que haya espacios en donde haya solamente niñas, niños, adolescentes, no nada más que hayan o no participado en la consulta, porque finalmente pues habrá unos que hubieran querido pero no estaban, pero se necesitan ver y decir, bueno, eso que dicen la mayoría, pues yo creo que no, o cómo les suena, porque si no, no vamos a avanzar en algo que es bien importante que dijo Paola. Los niveles de participación son niveles, y la consulta es un avance, sí, pero no es la participación plena de niñas, niños y adolescentes. Y aquí me detengo simplemente para decir, estamos celebrando ya los alrededores de los 30 años de la Convención de los Derechos del Niño. Y la participación no nada más es un derecho, es un principio. Y ese principio prevalece. Y para mí es uno de los grandes retos en términos de cómo hacer realidad los derechos de niñas y niños y adolescentes, porque tiene que ver con nuestra visión estereotipada, tiene que ver que cuando hacemos a alguien ser parte de, lo hacemos igualitario. Y es algo que el mundo adulto definitivamente no quiere. Tan no quiere que son poquísimos los países que han firmado el tercer protocolo de la Convención del Comité de los Derechos del Niño, incluyendo México, porque le tememos a esto, que básicamente es la diferencia entre oír y escuchar. Cuando yo oigo, pues oigo,
Cuando escucho, estoy hablando de un mecanismo que es recíproco, de ida y vuelta, que incluye otras cosas más que oírte, que es oírte y hacer cosas, oírte y hacerte caso, oírte y actuar en consecuencia a lo que te estoy oyendo. Eso es escuchar, y yo creo que esos son los grandes retos en términos de la participación. De entrada, avanzamos, sí avanzamos, en una visión de ciudadanía que va más allá de la ciudadanía jurídica, es decir, pues son ciudadanos los mayores de 18 años, no. Son ciudadanos sociales quienes nacen, y como dicen, no nacen con un pan bajo el brazo, nacen con sus derechos bajo el brazo. Y en esa lógica, este tipo de ejercicios avanzan muchísimo más exactamente a romper estos estereotipos de pensar que a los 17 años, unas horas antes de cumplir los 18, amaneces al día siguiente y ya eres adulto y ya puedes tomar decisiones y ya eres catalogado, ¿no? Cuando no. Eres ser humano y sujeto de derecho desde que naces. Conclusión, pues estas cosas reconocen esta parte de la ciudadanía y pues hay que retomarlos. Concluiría agradeciéndole a Roberto, a Paola, a Pati, decirles que la comisión siga abierta para el trabajo sobre todo de derechos de niñas, niños y adolescentes. Tengo una especial predilección por esa agenda, ¿no? Y que finalmente tenemos además que ser muy abiertos a lo que se diga aquí, lo que se trabaje aquí, pero cómo se actúa en consecuencia de lo que se hace aquí. Porque lo que sí y tenemos que reconsiderar es que tenemos a niños y sobre todo adolescentes hoy a la vanguardia de la agenda pública, sobre todo, diría yo, a nivel global, de dos agendas. La primera es el cambio climático, o sea, los líderes, las voces que se oyen son de niños, son de niñas y son de adolescentes. En este mismo país, la marcha que hubo de cambio climático, no la de este fin de semana pasado, sino la que hubo anterior con niños de primarias y secundarias, eran eso, niños, niñas y preadolescentes, hablando sobre básicamente lo que no es su futuro, sino lo que nosotros como adultos estamos construyendo o destruyendo para su futuro. Y lo segundo es la agenda feminista. Muchas, es decir, vean nada más las imágenes del sábado pasado. Ahí hay maternidades feministas, ahí esas maternidades feministas van con sus hijas, unas de brazos y otras chiquititas ahí, hablando y tratando de entender por qué la violación es un ejercicio que se hace contra las mujeres, por qué finalmente no tiene nada que ver ni de cómo te vistas, ni a qué hora salgas, ni nada, simplemente tiene que ver con una agenda así. Y el movimiento feminista no se puede hoy entender si no se entiende la participación de muchas adolescentes y de muchas niñas en esta agenda. Entonces creo que eso es la apertura con la que tendremos que estar analizando aquí, y es la apertura de los aportes que nos tiene que dar esto para seguir adelante. Espero, va a ser una jornada muy fructífera, espero que se sientan así como lo dijeron en su casa, es su casa, y que pues no me haya extendido muchísimo. Gracias.